La Biblia es un plagio. Omitieron varios temas en la Biblia actual. Dios en la Biblia se ha traducido como una sola entidad, cuando en verdad en la antigüedad se identificaba en plural como dioses. Para formar la mentalidad monoteísta, convirtieron dioses en Dios, único y singular. Pero cuando lees los poemas Enuma Elis y Atrahasis, te das cuenta de que copiaron el contenido y lo pusieron en el Antiguo Testamento de la Biblia actual. Estaba escrito en piedra, están traducidas desde el siglo XVIII, así que Cambridge, el Museo Británico, tienen sus traducciones, pero luego la UCLA hizo algo increíble. Hay al menos 1 millón de tablillas de piedra que han sido descubiertas y traducidas de 1000 maneras. La UCLA ha catalogado todas estas tablillas online y ha creado un claro servicio de traducción automática, CDLI Cuneo Form Digital Library. Puedes ir al sitio, arrastrar una de las tablillas que te interesen y dejarla en el traductor para poder leerla. Yo personalmente también lo uso muy a menudo para mis conferencias. Llevo usando este sitio desde hace 4 o 5 años. Tengan en cuenta que este será el camino que nos llevará más cerca de la verdad. En esencia, hablan de seres que vinieron de otros planetas y llegaron a la Tierra para hacer contacto con la humanidad, enseñando sobre armas, guerras, el espacio, modificándonos genéticamente para hacernos sus esclavos y obligándonos a hacer trabajos pesados. La versión más reciente es de hace unos 6.000–7.000 años, lo que explica por qué la gente que cree en la Biblia cree que la Tierra solo existe desde hace 6.000 años. De hecho, estas tablillas datan de esa época. El principio de la creación de la Tierra está escrita en el Enuma Elis, que explica cómo se formó todo nuestro sistema solar. La Tierra es solo una pequeña parte. El libro de Enoc es uno de los pocos libros apócrifos no incluidos en la Biblia. Estos seres provienen de lo alto de los cielos y llegan a la Tierra, y tienen nombres. Enseñaron a los seres humanos el desarrollo tecnológico, cómo fabricar armas, cómo elaborar cerveza y 1000 cosas más. Llevaron a Enoc en un viaje más allá de la atmósfera terrestre y vio la forma esférica de la Tierra. Le mostraron que vivía en una bola gigante y luego lo trajeron de vuelta. Todo esto está escrito en el libro de Enoc. La única Biblia que no excluyó el libro de Enoc es la Biblia etíope. Es la única en el mundo que ha incorporado el contenido de Enoc en sus escritos canónicos. El resto del mundo y de las Biblias han omitido por completo el libro de Enoc. Las guerras de estos dioses se encuentran en el libro del Deuteronomio. Se narran las guerras atlantes. Todo el mundo intenta comprender la dinámica, pero sería suficiente con leer el libro del Deuteronomio en la Biblia. Todas las guerras están escritas allí. Cualquiera puede abrir la Biblia moderna, ir a buscar la sección de este libro para leerla, pero no lo hacen, especialmente cuando se estudia la Biblia. La razón por la que se evita es porque tienes a la deidad, o más bien, me corrijo, las deidades, avanzando una guerra contra otros dioses, contra otras ciudades, lugares y regiones del planeta Tierra, enviando humanos a estos lugares para luchar y ángeles con armaduras para que ellos también puedan participar en la guerra y matar al enemigo. Las palabras son: ve allí, entra y mata mujeres, niños, animales si es necesario. Si ves a una mujer que te gusta, puedes violarla. Esas son las palabras exactas. Si no te lo crees, toma una Biblia y vete a leer esa parte. Si luego decides violarlas, si quieres secuestrarlas y hacerlas tus prisioneras, puedes hacerlo, pero llévate también el botín de guerra. Eran estas batallas internas que continuaban de una región a otra, robando y luchando por los recursos o por otros seres humanos. Esta gente se volvió tan malvada luchando unos contra otros, usando a los humanos como objetos. Todo esto está escrito en el libro de Enoc. Ya ves que no creo que estemos hablando del creador del universo en este libro. Así que intenté hacer una búsqueda en Google para aclarar estas anomalías y encontré algo de información sobre los Anunnakis. Este es el nombre de los seres que, según los textos antiguos, vinieron del cielo a la tierra. En la cultura egipcia los llaman Naturu y dicen que vinieron a la tierra y transformaron el barro en un imperio. La Biblia los llama Anak y tienen esta diferencia de nombres en cada cultura. Investigué un poco comparando las distintas líneas temporales y descubrí que estos seres llegaron a la Tierra más o menos al mismo tiempo para todas las culturas. Inmediatamente pensé que estas entidades realmente llegaron a la Tierra en algún momento de la historia, en un pasado lejano, y parece que hace unos 450.000 años llegaron y hace unos 200.000 que comenzaron a manipularnos. Hay una famosa tablilla cilíndrica que, con algún texto escrito, se conserva en el Museo Británico sobre Isis, la diosa muy a menudo reconocida como una deidad egipcia, pero que en realidad deriva del panteón sumerio. En esta tablilla aparece sosteniendo a un niño y dice que el primer Adán, o primer hombre, fue creado por ella.
El texto continúa diciendo que llevó a este niño en su vientre durante 10 meses para que pudiera crearse el moderno Homo sapiens. Los Anunnaki significa los que vinieron del cielo a la tierra. Estos Anunnaki son seres extraterrestres que se asentaron en la Tierra en diferentes lugares. Sin embargo, puedo especular que estas fueron las personas originarias que habitaron la Atlántida. Crearon una civilización atlante. ¿Cómo lo sé? Gracias a las tablas esmeraldas de Thoth, de las que, por cierto, trata mi primer libro, que ya ha alcanzado la impresionante cifra de 3 millones de ejemplares vendidos. ¿Por qué? Porque habla de quién gobernaba la tierra de Cam, antes incluso de que se llamara Egipto. El autor grabó estas tablillas hace 14.000 años, dejando su firma en ellas. No tenía un escriba, lo cual es inusual, porque todas las personas que fueron divinizadas tenían esta figura a su lado. Grabó estas tablillas de su puño y letra, en las que se habla del diluvio universal, de la decadencia de la civilización y de ser devuelto a un nivel superior. Habla de todas estas cosas en las tablillas de esmeralda, abarcando cada cosa de la A a la Z. Habla del comienzo de la tecnología. Tiene un barco que no cruza el océano sobre el agua, porque vuela por los cielos hasta llegar al punto requerido. Luego planea hasta llegar al suelo. Todo esto hace 36.000 años. Lo interesante de estos textos es que comparan lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento y lo que dicen los de la Atlántida. Adivinen qué, hablan de las mismas cosas, pero ¿quién nació primero entre las dos versiones? Una tiene 2.000 años y la otra 36.000. Muchas de las cosas que había en Egipto durante la era dinástica ya estaban ahí cuando esta comenzó, así que muchas cosas antiguas fueron heredadas. Por ejemplo, si vas a México, donde está el complejo de Teotihuacán, es un espejo de la meseta de Giza, con las 3 pirámides alineadas con la constelación de Orión, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y así sucesivamente. Esas estructuras estaban ahí aún antes que los mayas, e incluso los mexicanos te dirán que los mayas heredaron las estructuras que conocemos. Ellos no construyeron nada, ni siquiera enseñan eso en la universidad. No construyeron nada. Así que los mayas no sabían quién era el arquitecto de esas estructuras. Así que lo llamaron Teotihuacán, de ahí viene ese nombre. Pero si buscas en los textos antiguos, encuentras quién construyó las estructuras. Los habitantes de la Atlántida, que gobernaron la tierra de Kim, el antiguo Egipto. Thoth abandonó la tierra porque estaba en competencia con su hermano Marduk. En la Biblia, Marduk también es conocido por los egipcios como Amenra, razón por la cual la gente dice amén al final de cada oración. Fue él quien decidió que se dijera su nombre al final de cada agradecimiento. Amén. Thoth fue a Mesoamérica y se llevó a los olmecas con él, por lo que iniciaron una civilización y construyeron la civilización teotihuacana. Las pruebas están todas escritas en las tablas. Fui a Egipto, me hice famoso porque digo todas las cosas que ellos hubieran querido decir. Hicimos un podcast en vivo en el Nilo y una egiptóloga estaba con nosotros. No paraba de decir: amamos a Billy porque fue capaz de decir todas estas cosas que nosotros sosteníamos, pero ellos no nos escuchaban. Decía estas cosas para que no perdiéramos nuestro trabajo. Crecimos con estas historias, la auténtica verdad de nuestra historia, pero no podemos hablar con el gran público porque podríamos meternos en grandes problemas. La egiptóloga afirmó todo esto, pero el gran problema viene de los extranjeros que aún no han aceptado nada de esto, porque esta información es perjudicial para el sistema y el statu quo. Podría romper literalmente el sistema religioso de la noche a la mañana. Se está hablando de un sistema multimillonario que colapsaría globalmente y criaría la economía mundial. Sin embargo, esto sería una condición para que todos comprendieran que la información descubierta es verdadera, que han estado viviendo una mentira todo este tiempo, a merced de sistemas educativos que enseñaban cosas falsas o plagiaban las tablillas. La verdadera historia está escrita completamente en las tablillas, no comprometida por hombres incompetentes. Así que las tablillas dicen lo que está escrito allí. Cuando estudias la Biblia, de repente obtienes frases diferentes como «honra al amo de tus esclavos». ¿Realmente crees que Cristo podría decir algo así? Si Él es el portador de la luz, es Dios bajado a la tierra, habla de amor y fraternidad, salva a la gente, de repente dice «ahora más vale que obedezcan al amo de tus esclavos». Vamos. Seguro que hubo alguien que cambió el sentido de la frase en su propio beneficio, haciéndola pasar por la palabra de Jesús. Así que la Biblia fue, en última instancia, un medio de manipulación. Fue manipulada, fue convertida en un remix. Esa es la verdad. De repente obtienes la información que te he dado hoy. Toda esta manipulación bíblica desaparece de la noche a la mañana.
Estamos hablando seriamente de un sistema religioso de millones de dólares que se desvanece en el aire. Por eso me encantan las tablas, porque sé que estoy diciendo información que es 100% cierta, o al menos extremadamente cercana a la verdad. Estoy sacando todos estos pasos de en medio, como el cristianismo, el islam, el budismo, todas estas religiones que han sido extrapoladas de las tablas, y ahora finalmente conozco la verdad. Estoy cerca de la fuente original. Estoy reduciendo los efectos de creer en algo falso. Creo que en este punto han tratado de condicionarnos tanto con películas, libros y cosas así, porque tenemos este gen en nuestro cuerpo, este gen que nos hace creer en algo superior incorporado en nosotros. Puedo asegurarlo porque los científicos han encontrado este gen de la creencia y podemos suprimirlo si queremos. Sí, tenemos un gen de la creencia que nos hace querer creer en algo superior a nosotros, cuando en realidad solo deberíamos buscar nuestro poder interior. Esta cosa fue insertada en los Anunnaki. Esta es mi hipótesis. Este gen de la creencia no es un descubrimiento reciente, sino que fue encontrado hace unos 200.000 años. Pero algo más sucedió alrededor de ese periodo. En el cuerpo humano, el cromosoma número 2 fue extraído y fusionado junto con el primero, y luego 2 capuchas teloméricas fueron colocadas en los extremos del cromosoma. Los telómeros contienen toda nuestra genética, un material que nos permite replicarnos. Contiene el material biológico de replicación. Cuando este material se agota, entonces nuestro cuerpo comienza a morir. Hace unos 200.000 años, esto es lo que dicen las tablillas, ocurrió el incidente de la Torre de Babel, que luego se transformó en el evento bíblico en el que Dios regresa, Yeshua Yahweh regresa y ve a la gente construyendo una torre para llegar al paraíso. Enojado, decide destruir la construcción y para castigar a la gente los hace mortales. Los traslada a diferentes regiones, con diferentes idiomas para que no puedan hablar entre ellos. Pero en las tablillas sumerias, en realidad era Enlil, es decir, Yahvé. En la Biblia vuelve y nos ve, momento en el que piensa, esta gente se está volviendo demasiado inteligente. Pronto se darán cuenta de que no nos necesitan para gobernarlos, así que confundiré sus lenguas, los trasladaré a diferentes lugares y así no podrán comunicarse. Además, serán mortales, o mejor dicho, les ha reducido la media de vida, que antes era de cientos de años y ahora como máximo hasta 120. En Harvard descubrieron que los seres humanos podrían llegar a vivir unos 120 años si no fuera por la contaminación, las toxinas de los alimentos y la atmósfera. También descubrieron, experimentando con ratones, que se podían degradar los telómeros, de modo que los ratones podían vivir 3 veces más que su esperanza de vida media. Toda esta información es un rayo en un cielo sereno. Si la gente aceptara esta verdad, se daría cuenta de que a lo largo de la historia hemos sido modificados genéticamente para vivir vidas más cortas. Cuanto más corta es la vida, más difícil es transmitir la verdadera historia de cómo sucedieron los hechos. Más bien, una generación termina y otra empieza de cero. Tenemos la necesidad de transmitir esta información que hemos descubierto y que narra la verdadera forma de la historia para que podamos romper este ciclo en el que nos gobiernan un puñado de 100 personas, mientras que somos 8.000 millones en total. Ellos saben lo que comes, bebes, tocas, sientes, piensas, controlan todo lo que haces, saben dónde estás, saben dónde no deberías estar. Así que para que podamos recuperar el poder de este planeta, necesitamos saber lo que ocurrió en el pasado para poder hacer un futuro mejor. El pasado es solo un prólogo. No podemos controlar este planeta hasta que sepamos la verdad, hasta que la gente entienda que del saber cómo son las cosas depende controlar nuestro planeta. Estos seres extraterrestres, sobrenaturales, no volverán a nosotros. Nos han dado todos los medios para crecer y quieren que acudamos a ellos. Los que vinieron a la Tierra nos subyugaron. Ya desaparecieron hace 5.000 años, después de la última guerra. Aquellos que nos observan desde el cielo podemos divisarlos con la aparición de ovnis. Algunos de ellos vienen de otros lugares y nos observan. Dicen, aún no están preparados para nosotros. Todavía se arrastran. Empezarán a caminar cuando estos 8.000 millones vuelvan a tener el control de su planeta y dejen de tener estas 100 personas las riendas de todo, dejándoles divididos, empezando guerras innecesarias, no haciendo que se quieran. Siguen sin respetarse, ni siquiera se respetan a sí mismos. Cuando superen esto, nos mostraremos ante ellos. Históricamente estas entidades se mostraban a la gente porque no había nadie más estúpido o inteligente. Eran hombres dispersos por muchos continentes, sin armas ni motivos para guerras. Ahora mismo, si alguno de ellos se presentara ante nosotros, alguien desearía atraparlo en la Tierra, robaría sus tecnologías, querrían crear nuevas armas. Claro que nadie se nos presentará si actuamos así.
Antes de abandonar nuestro planeta, observan lo que hemos descubierto. Pueden separar átomos, saben cómo construir armas. Interesante. Déjame comprobar los códigos de estas armas. Y sabemos que hacen esto porque también se han visto ovnis en bases militares escaneando los códigos de armas nucleares retiradas del servicio. Fue testificado por oficiales militares ante el Congreso. Entonces los extraterrestres continúan diciendo, tienen todas estas armas apuntando a su propio planeta. Aún no han encontrado la salida. Sigamos monitoreándolos hasta que finalmente despierten y comiencen a actuar.